Hola, bienvenidos a este Polimedia donde vamos a hablar del perito informático. En concreto nos vamos a centrar en sus condiciones de trabajo. Como es costumbre, abro con una frase, en este caso de Euclides, que decía que lo que es afirmado sin prueba puede ser negado sin prueba. Ahí radica la importancia de un perito informático, puesto que es una de las 5 pruebas que son factibles a la hora de presentar un caso en un tribunal. Yo os sugiero que reviséis nuestra ley de enjuiciamiento civil y busquéis cuáles son las otras pruebas que podemos usar. Los objetivos del presente Polimedia son 3. En primer lugar, vamos a citar algunas de las habilidades precisas para un perito, identificar los tipos de ambientes de trabajo de un perito y, por último, identificar la necesidad de la provisión de fondos en el cobro por el trabajo de un perito. Todo ello lo desarrollaremos con el siguiente índice. Partimos de una introducción. Una vez visto, hablamos un poco del perito, de sus capacidades necesarias y de la línea temporal que sigue su trabajo a la hora de culminar en lo que llamaremos dictamen, sobre los ambientes de trabajo que puede encontrar un perito y, último, pero no menos importante, los honorarios. Todo ello lo cerramos con unas breves conclusiones que nos resumen todo lo que habremos visto hasta ese momento. Bien, la introducción realmente, como veis, va a ser muy breve. En realidad, para hacer cualquier trabajo, y el trabajo en perito informático no es distinto a los demás, hace falta tener una serie de habilidades. No solamente conocimientos, también habilidades. Ese trabajo tiene un culmen. Generalmente ese final de trabajo, que es el dictamen, se suele confundir con todo el trabajo, pero no. En realidad el dictamen veremos cómo lo que hace es reflejar por escrito todo lo que estamos haciendo, pero es el final de un trabajo muy largo que, bueno, pues es la base de lo que vamos a ver ahora. Con este gráfico la idea es dar una imagen, dicen que vale más que 1000 palabras, de lo que es el ámbito de trabajo de un perito en cuanto a su evolución en el tiempo. Fijaros que arriba tenéis una especie de embudo donde hay una especie de pelotitas que hay. Hay una pelotita que es el conocimiento, eso es, un perito informático tiene que saber de informática, en concreto de la habilidad que se requiera, del conocimiento que se requiera en ese momento. Podéis imaginar que periciales informáticas hay infinitas, como infinito es el trabajo de un informático hoy. Podemos estudiar discos duros, podemos estudiar correos electrónicos, WhatsApps, etcétera, etcétera, etcétera. Esa pelotita es pues fundamental, tenemos que conocer dónde es el ámbito donde estamos trabajando, tenemos que dominarlo técnicamente. Tenemos también otra pelotita que nos habla de la experiencia con herramientas forenses para adquirir y conservar pruebas electrónicas. Una cosa es ser buen técnico y otra cosa es conocer herramientas que nos permitan cosas como no contaminar las pruebas. Es decir, tenemos que estudiar un disco duro, nadie tiene que poder decir que hemos alterado las pruebas. El paralelismo sería pues con un dactilógrafo, alguien que estudia las huellas digitales, le dan un cuchillo y en el cuchillo una segunda pericial demuestra que además de las huellas del presunto asesino están las huellas del anterior perito, ha contaminado las pruebas. Para esto sirven estas herramientas y pues su conocimiento es absolutamente imprescindible. Además hay algo que ya es una habilidad y es la búsqueda inteligente de las evidencias. Esto es lo que se llama la idea feliz. Tener la idea de dónde buscar, porque no todo es técnica, sino también es la mano experta. Con todo ello configuramos un informe, ese dictamen. Fijaros que es el final, una vez se ha hecho todo el trabajo, se elabora ese dictamen. Y se suele pensar, y ya está todo, no. Aparece algo que suena muy feo, pero la palabra es deponer, deponemos ante un tribunal. Eso significa que se testifica, podría ser que no, pero generalmente es que sí. El juez nos llama y nos pregunta al juez, nos pregunta el fiscal, nos preguntan los abogados de las partes y por último pues aparecen esas respuestas que tenemos que dar, esas preguntas que os anticipaba en las testificales. Preguntas que veremos cómo tienen que estar preparadísimas de forma previa. Yo aquí os genero una pregunta. Me gustaría que generarais una lista de habilidades más allá del conocimiento técnico que debe tener un perito informático. Fijaros que os he comentado que hay que testificar. Pues una habilidad debe ser pues, el poder hablar en público. Os dejo que lo penséis.
Bien, ¿en qué tipo de ambiente de trabajo puede trabajar un perito informático? Pues básicamente 4. Es una división a grosso modo, pero nos sirve. En primer lugar, un ambiente hostil, es decir, nos reciben a mala cara. ¿Por qué? Porque donde vamos a investigar, en la empresa, piensan que vamos a ir contra ellos, que posiblemente terminarán perdiendo sus puestos de trabajo porque cerrarán si pierden el juicio. Nadie parece tener tiempo para nosotros. El modo mejor sería un modo invisible, es decir, nadie se da cuenta de que estamos ahí. O entramos por la noche con la policía judicial o directamente teleentramos, es decir, investigamos desde la red sin necesidad de acceder físicamente a las instalaciones, de cualquier forma en que nadie sepa qué estamos haciendo. Después tenemos otro ambiente que es el ambiente neutral, es decir, bueno, a la gente que está ahí le da igual, o son unos mandados o piensan que no va con ellos y en todo caso pues ni nos ayudan ni nos dejan de ayudar. Estamos pues como un florero, nos ven, qué bonito y ya está, y siguen a lo suyo. Y por último tenemos otro que es el entorno amistoso, donde creen que les vamos a beneficiar con nuestro trabajo y nos ponen casi la alfombra de flores delante. Cuando mejor hagamos nuestro trabajo, mejor para ellos. Y aquí os hago una pregunta extra, más bien un pequeño recordatorio. Quiero que penséis en cualquier serie de televisión, de estas que están tan de moda, donde aparece la figura de un perito informático, con logros sorprendentes y milagrosos en sus investigaciones, dejando de lado lo que es la ficción, me gustaría que pensáis en varias de esas situaciones que habéis visto en series de televisión, en películas, y cataloguéis el ambiente de trabajo que habéis visto en cada uno de ellos. Estoy seguro de que veréis cómo todo, absolutamente todo, encaja en uno de estos 4 posibles ambientes de trabajo. Bien, nos queda, como os decía, lo último, que no es menos importante, sino quizá lo más, y es el cobro. Que todo trabajo se paga. Claro, en nuestro caso hay algo que la experiencia al final te lo dice y como a mí me lo ha dicho la experiencia y yo lo anticipo, y es que lo que no cobréis antes, después es muy difícil cobrar. Por eso se genera, según nuestro entramado legal, la figura de lo que es el anticipo, la provisión de fondos. Es decir, nosotros hacemos un cálculo y por lo menos para no perder dinero, que vamos a invertir, compramos una herramienta, todo eso hay que pedirlo de forma previa. Nuestra legislación, como os decía, nos lo ampara. De hecho, la Ley de Enjuiciamiento Civil, en su artículo 342, dice que si en 3 días no se nos ha pagado la provisión de fondos, podemos rechazarlo. No es algo que se vea raro en tribunal. De hecho, nosotros tenemos derecho en tribunal a reclamar los honorarios y lo raro es que no se reclame. Eso sí, ha de ser una cantidad justa. Eso quiere decir que si el juez, secretario judicial, etcétera, consideran que nos estamos extralimitando y cobramos algo de más, pues nos lo tachará, nos lo impugnará por considerarnos excesivos. Todo, evidentemente, para que no sea considerado como algo extraño, debe estar en una minuta totalmente detallada y firmada. No hay una norma única para detallar esto. Hay distintas asociaciones, la ATI, por ejemplo, que tiene sus propios baremos, pero bueno, casi es una cosa que queda en la experiencia del perito. Hay que incluir ahí gastos asociados como desplazamientos, locales, lo que se trata de investigar una empresa que está en una ciudad 50 kilómetros, bueno, pues kilometraje de nuestro coche si nos desplazamos con nuestro vehículo, etc. Esto en cuanto a una pericial judicial. Si es algo de fuera de un tribunal, por ejemplo, para una empresa que quiera hacer una pericial sobre daños, según el mercado, es decir, oferta y demanda, hay mucha gente trabajando en esto. No hay que pasarse, pero tampoco hay que quedarse corto porque entonces estamos perdiendo dinero. Os he hablado antes del artículo 342 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, también la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Hay que recordar que el perito puede ir por la vía penal, tanto como por la vía civil, habla del pago del perito. En todo caso, ese pago es un pago por una actividad que nosotros estamos haciendo. Hace falta pensar que si es una actividad profesional, estamos sujetos al IAE, al impuesto de actividades económicas, es decir, no nos convirtamos en delincuentes por evadir un pago a Hacienda. Cerramos con unas conclusiones, son muy básicas. En primer lugar, un perito informático debe contar con una serie de habilidades, de competencias, no solo conocimiento. En segundo lugar, existen distintos tipos de ambientes de trabajo. Y en tercer y último lugar, es importantísimo recordar solicitar la provisión de fondos para poder percibir una remuneración por nuestro trabajo, de forma que por lo menos aseguremos que no perdemos dinero. Y con esto me despido de todos vosotros, muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo Polimedia.